comerciantes, productores, entre otros, en fin, de aquellas personas que venimos de la provincia de San Juan. Tenemos uno que viene de allá de la costa de Barahona, y qué bueno, con la inquietud. Entonces queremos a Sánchez, que es el presidente de la Cámara de Comercio de esta hermosa provincia, Sánchez Ramírez, como lo decimos cariñosamente de Cotuí, ingeniero Jerez, vicepresidente y directivo también. Aquí estamos a su disposición para que ustedes nos hagan su exposición, nos digan las experiencias que han tenido, y al final nosotros vamos a hacer una rueda de preguntas. Pues de antemano, saludos del Consorcio de Productores de Fuerte y Valle de San Juan, de todas sus directivas. Algunos no pudieron venir por compromiso, estamos inmersos, algunos en la sierra de Bichuela y cosas, y allí. Aquí estamos. Muy bien. Bueno, de todo, muy buenas tardes, porque ya pasan las 12. Para nosotros siempre es un gran placer recibirlos aquí, así como recibimos el primer grupo. Esta vez quizás no lo hayamos podido recibir con mejores condiciones, pero ciertamente fuimos avisados hace muy poco tiempo, y veníamos de una actividad que tuvimos la semana pasada, el jueves pasado, que fue el Jesús Sánchez Ramírez, y en marco del cual, entre otras cosas, también hicimos una actividad que ya me imagino ustedes la vieron a través de la prensa, que fue el manjarete más grande del mundo, certificado por Guinness, y este fue todo un reto que todavía no tiene adoloridos en materia de física, pero alegres en materia espiritual. Parte de nuestro trabajo, no como presidente simplemente de la Cámara de Comercio, sino como persona, como miembro de la comunidad dominicana, es en todo momento ofrecer lo que nosotros podamos contribuir para el mejoramiento del conocimiento y de las acciones y lo que sea necesario, a fin de que tengamos un país más próspero y un país en mejores condiciones. Vamos a hacer una pequeña presentación en palabras de lo que ha sido nuestra experiencia en una manera sucinta, para que haya más oportunidades de que ustedes puedan hacer más preguntas, que es lo que realmente debe de interesarle a ustedes, porque sé que han venido con interrogantes. Lo primero que nosotros tenemos que decir es que el oro nuestro es un oro que inició siendo aluvional, porque se encontraban en pepitas de oro en los ríos y en la superficie de la tierra en la época de la colonización, y que evidentemente fue lo que motivó a que se hiciera prácticamente la colonización de América, el oro de Cotuí. ¿Por qué? Porque cuando los españoles llegaron buscando especias y lo que encontraron fue oro, entonces dijeron, pero esta parte del mundo tiene mucho oro, y desde Santo Domingo, o sea, desde la isla, se arranca el proceso de colonización justamente por ese hallazgo del oro de Cotuí. Entonces, para bien o para mal, no sabemos exactamente, pero sin querer juzgar ese momento histórico, todo el proceso de colonización comenzó justamente con el hallazgo del oro de Cotuí. Ese proceso continuó, se agotó posteriormente, trajo como consecuencia, ese fue un efecto inmediato, lo que fue la extinción de los aborígenes y la introducción de los esclavos africanos, por lo que nace entonces el mulataje, y ese es un impacto importantísimo que tiene para nosotros lo que ha sido ese primer efecto de la explotación minera, si se quiere decir así. Vamos a dar un salto y llegar realmente a que a finales de los años 50 hubo una serie de exploraciones y se determinó de que habían esos yacimientos de oro, pero no eran los yacimientos de oro como nosotros lo conocíamos en aquel entonces, sino que es un oro que ahora está asociado a otros minerales y a otros metales, y que forma unos sulfuros, que es la asociación de azufre más estos minerales y metales que acompañan el material. Posteriormente,
el tiempo, esas formaciones mineras se fueron oxidando en la parte de afuera y fue lo que se comenzó a explotar, esos óxidos, esos sulfuros oxidados, que era una manera que tenía una tecnología X para explotación. Esa mina que tenemos ahí ha tenido un impacto ambiental toda su existencia. ¿Por qué? Porque ese material de sulfuro, cuando cae el agua, se intercola la tierra, entonces se producen algunas, vamos a decir, unos dióxidos de sulfuros, y arrastran también óxido de hierro, y eso va a los ríos. Y aquí históricamente hemos tenido unos ríos que eran completamente, es más, había uno de ellos que se llamaba Río Colorado, de tan rojo que era, de tanta cantidad de óxido de hierro que movía, así también como un olor a azufre que era muy característico de toda la zona. Con esto quiero decir que el impacto ambiental de esas minas no es exactamente producto exclusivo de la explotación, sino que ha sido históricamente producto de la naturaleza propiamente dicho. ¿Qué sucedió aquí? Aquí sucedió en sí una situación que fue que ese yacimiento es a cielo abierto, diferente a, por ejemplo, el de San Juan, que es subterráneo, entonces estaba más a expensas de lo que era el agua, de lo que era el viento. Y cuando se quitó, vamos a decir, imagínense ustedes que ustedes tienen un nacido, por decirlo así. Cuando ese nacido comienza a secarse, a reaccionar con el aire, se produce esa costra que se le coloca arriba. Entonces esa costra era lo que inicialmente estaba sobre ese yacimiento. Se explotó esa costra, entonces al quitar eso lo que quedó fue la piel viva, por decirlo de una manera fácil. Y esa piel viva entonces estaba en reacción con el agua y producía un impacto ambiental doblemente mayor que lo que era inicialmente antes de esa explotación. Pero ocurrió que esa explotación, que terminó definitivamente cerrándose en el año 1999, desde el principio de los 90 ya quedaba una ley de oro, una cantidad, cada vez que explotaban, de cantidad de oro menor, porque lo que estábamos era llegando a pasar de esa capa oxidada a esa capa de sulfuro puro, y entonces evidentemente que trajo una situación de un impacto ambiental tremendo en la zona, muy grave. Cuando se iniciaron las nuevas explotaciones, lo primero que había que hacer era solucionar ese problema, porque esa mina fue mal cerrada en aquel momento. No existían las leyes internacionales de hoy, no existían las leyes nacionales de hoy, y evidentemente la empresa que había sido nacionalizada, que originalmente era canadiense y que pasó a ser propiedad del Estado Dominicano en el año 1979, entonces, como dominicanos al fin y al cabo, que teníamos poco conocimiento y pocos recursos, dejaron eso así, y eso trajo un problema muy serio, muy serio. Cuando comienza la nueva explotación es lo que se llama el pasivo ambiental que dejó esa explotación minera, y hubo que atenderla. Por eso nosotros decíamos que la nueva explotación minera era más ambiental, inicialmente ambiental, que minero, porque había que resolver primero todas esas situaciones. Eso cambió notablemente a través de varios programas y de acciones de la minera actual, más programas internacionales a través de una ventanilla que se llama SISMIN, de la Unión Europea, que aportó unos fondos y comenzaron a hacer una serie de trabajos. Y hoy día ese pasivo ambiental está prácticamente reducido casi a cero. Ríos que eran una contaminación, bueno, le decían la culebra roja, porque desde el cielo se veía esa serpiente totalmente roja. Hoy es un río que tiene una característica en sus aguas
totalmente diferente y son cristalinos y hay vida en esos ríos. El gran problema que nosotros teníamos era que esos ríos desembocaban en la presa de Atillo, y la presa de Atillo es el mayor cuerpo de agua que existe en el Caribe, y al tener al tener tanta importancia, pues evidentemente se duplicaba, por decirlo así, o se elevaba lo que era ese efecto negativo que tenía el impacto ambiental. Pero la naturaleza es tan sabia, que resulta que por un lado estaba entrando el agua de esos yacimientos de sulfuro, y por otro lado del lago había una formación de calizas. Y entonces esa formación de calizas, que son realmente, mientras el agua es ácida, la caliza lo neutraliza, y entonces el agua de la presa de Atillo mantenía un pH próximo a los 6, 6.2, 6.3, que es bastante aceptable. Eso nos salvó, por decirlo así. Entonces, hoy día nosotros tenemos un medio ambiente que no está totalmente puro. Toda acción humana sobre la naturaleza tiene un efecto, por más que uno quiera. Sin embargo, y se ha vendido mucho lo que es la idea, lo que es el efecto de la minería en el medio ambiente. Sin embargo, la principal actividad de impacto ambiental que existe en la zona es la actividad agrícola, no la minera. Eso es, ustedes pueden ir en San Juan, le va a pasar, puede estar sucediendo lo mismo, que las acciones de los pesticidas, de los insecticidas y de todos aquellos productos que se utilizan para la siembra tienen un efecto enorme en lo que es la calidad del ambiente. Sin embargo, nosotros convivimos con eso porque históricamente nos hemos acostumbrado y no lo comemos, sí. Pero evidentemente que la minería produce un impacto ambiental importante. Ahora, cómo se haga, depende que ese efecto sea mayor o sea más o menos controlable. Hoy día, y reitero, hoy día la minería no se hace como se hacía 20, 30, 40, 50, 100 años atrás. ¿Por qué? Porque miren qué suerte hemos tenido. Llegó un momento en que los países grandes y ricos, que eran los que venían a estos países a hacer bellaquerías, no solamente en materia de minería, sino a talar los árboles, porque recordemos que nuestra isla quedó deforestada del lado izquierdo de la isla, del lado oeste, con la tala de los árboles que hicieron los franceses fundamentalmente. Entonces, ahora se han dado cuenta, de hace unos añitos para acá, que todo el efecto ambiental que se produce en cualquier lugar del planeta tiene repercusión sobre el clima en sentido general. Y entonces, ahora han puesto normas y han puesto reglas para evitar que sigan ocurriendo situaciones. Fíjense que hoy día ya tenemos, yo siempre decía que por qué que nosotros teníamos tanta mala suerte que todos los ciclones nos caían a nosotros y no había esos recursos como para comenzar a estudiar a fondo los ciclones y tratar de evitar los efectos que tienen sobre nuestras vidas. Pero en los últimos años se han cogido con que es para Estados Unidos que cogen y allá acaban. Entonces ahora le están dando muchísimo dinero a la investigación para ver cómo pueden mitigar y controlar los asuntos de los huracanes, los ciclones, porque resulta ser que ese cambio, no vamos a decir cambio climático, sino esas situaciones climáticas que se están dando son producto justamente de cómo ha ido cambiando la naturaleza del globo terráqueo. Mira lo que ocurrió en España, que fue algo muy lamentable y que fue algo parecido
parecido a lo que ocurrió en Santo Domingo hace 2 años, cuando hubo un torrencial de agua super mega que inundó la capital. Y esa vez nosotros decíamos, bueno, es que Santo Domingo no está preparado, que Santo Domingo es cuánto, pero donde quiera que ocurra pasa lo mismo. Y ahora mismo el gran problema, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, el gran problema que tiene ahora mismo es que los niveles freáticos están subiendo, los niveles del mar están subiendo, y como se ha abusado tanto, como el hombre ha abusado tanto de meterse al mar, entonces ahora es probable que paguen las consecuencias. Pero bien, eso es otro capítulo. Desde el punto de vista de la humanidad, evidentemente que es imprescindible la explotación de los metales, porque de eso depende la vida de nosotros en los momentos actuales. O sea, ya nadie puede percibir la vida que no sea utilizando los metales. Ustedes vinieron en un autobús que está hecho de metales. Se cepillan los dientes con elementos que vienen de la minería. Todo lo que utilizamos hoy día, todo depende prácticamente de la minería. Ahora lo que hay que saber cómo explotar esos recursos mineros para que no se conviertan entonces en la hecatombe y la extinción de la humanidad, porque también podemos llegar a esos casos. Eso es así. Entonces, en el caso de nosotros, que a usted me parece que le debe ser de importancia y de interés para ustedes, lo que podemos hablar en términos de cómo ha sido el impacto económico y social que han tenido esas explotaciones mineras. En el caso de nosotros podemos decir que a partir del año 1979 se crea un fondo para resarcir la pérdida de o el impacto ambiental que tiene la explotación minera, y se creó lo que se llamó el Patronato Pro Desarrollo de la provincia Sánchez Ramírez, quien debía de recibir el 5% de los beneficios netos de esas explotaciones mineras. En aquel entonces Cotuí era prácticamente era una aldea donde no había ni siquiera calles asfaltadas, donde estábamos carentes prácticamente de todo. Y el gobierno dominicano, cuando vio que a Cotuí le correspondía, o a la provincia, ese 5%, entonces dijo, se convirtió eso en un gran problema. Cuando las autoridades iban a solucionar al gobierno a que le solucionaran problemas, en el gobierno decía, pero ustedes tienen cuarto, ustedes tienen un 5%, pero un 5% era muy poca cosa para las precariedades que tenía la provincia, y ese fue un problema. Ahora, ese dinero, para bien o para mal, se invirtió y fue cambiando un poco esa fisonomía y resolviendo algunos de los problemas. Recordemos, el 5% de los beneficios netos. Con eso se hizo la Universidad UTECO, que hoy tenemos aquí, que es una universidad que tiene alrededor de 9.000 estudiantes como matrícula, donde se han egresado más de 27.000 personas, que hoy son los que están ubicados en todos los estamentos de los negocios, de las empresas y demás. Cotuí en el año 84, para serle más preciso, estaba tan atrás que con ese dinero se iba a crear un banco de desarrollo. Se creó el banco de desarrollo y la secretaria ejecutiva que iba a trabajar ahí, hubo que traerla de Santo Domingo porque ni siquiera había formada una secretaria ejecutiva en la provincia nuestra. Lo mismo que el gerente del banco. Hoy día, todas las empresas, en su inmensísima mayoría, están siendo manejadas por personal que se ha ido formando en esa universidad. Por ende, ha sido un impacto sumamente positivo para la provincia. De ahí se hicieron muchísimas obras, contenes, aceras, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en muchos detalles. Nunca es suficiente, nunca se entiende. Lo que no hubo fue exactamente una inversión en obras de reproducción, vamos a decir de manera directa, como mucha gente pensó, o sea, una fábrica de esto, una empresa de tal cosa,
que pudiera mantener una empleomanía permanente en el tiempo, que eso es algo sumamente importante. Sin embargo, sí tiene vamos a decir, una ganancia positiva, y es que creó las bases de la formación técnica y profesional para que hubieran los profesionales suficientes para que siguieran instalándose entonces otras empresas y otros bancos y otras cosas. A veces los resultados no se ven a corto plazo, no son inmediatos ni directos, pero sí de manera indirecta y a largo plazo, y entonces, bueno. Lo cierto es que pasó ese cierre, llega entonces el proceso actual que nosotros tenemos. En el proceso actual, ya dije que comenzó iniciándose el proceso de remediación ambiental que transformó lo que era ese pasivo ambiental que nosotros teníamos. El gobierno dominicano comenzó haciendo lo que fue un contrato ya no de explotación como era anteriormente, donde ellos eran los propietarios, sino un contrato de arrendamiento. Y entonces se hizo cosocio de la empresa y tiene un porcentaje X. Inicialmente, y esos son de los detallitos que sí hay importante resaltar, inicialmente cuando se firmó el primer contrato, que fue en el año 2002, 2003, a una empresa que se llamó Placer Dome. En ese contrato decía que el gobierno dominicano, que los pueblos cercanos a la mina iban a recibir el 5% de los ingresos que iba a tener el gobierno de esa mina, que es diferente al 5% de los beneficios netos. El gobierno recibe un 27% de impuestos sobre la renta, recibe un 3% de lo que se llama el retorno neto de fundición, que es una diferencia de precio que se establece, porque en la República Dominicana aquí no se saca el oro, aquí se exporta lo que se llama doré, que es una combinación de oro y plata. ¿Por qué? Porque el comercio del oro lo manejan 6 o 7 marcas mundiales, y competir con ellos en el mercado mundial no es tan sencillo. Entonces, ese monopolio lo tienen, y lo que se saca de aquí es una barra de oro y plata que se manda a Londres. En Londres separan el oro y la plata, y eso genera una diferencia en precios, que es lo que se llama el retorno neto de fundición, que el gobierno dominicano recibe también un incremento por eso. También por los beneficios netos de las explotaciones recibe un porcentaje que es el 51%. 51%. Y entonces, de todo este dinero, cuando nosotros vimos que íbamos a firmar un contrato o que se firmó un contrato por el 5% de todo lo que el gobierno iba a recibir, nosotros dijimos, bueno, nos salvamos. Chévere, vamos a tener recursos para implementar una serie de proyectos que pudieran realmente convertirnos en una provincia muy próspera. Sin embargo, ocurrió que antes de que comenzara la explotación, Placer Dome vendió a Barrick. Barrick renegoció con el gobierno, comienza la explotación, el gobierno renegocia con Barrick, puso a la comunidad como punta de lanza, y después resultó que le dio el golpe de bolsón. ¿Por qué? ¿Qué gobierno fue ese? Eso fue en el gobierno de Danilo Medina. ¿Qué ocurrió? Que del 5% que decía que era lo que le correspondía a la provincia, lo cambiaron al 5% de los beneficios netos que tenía la empresa. Y eso era como un 15 o un 20% del total, que supuestamente era el 5% de los beneficios brutos de los ingresos del gobierno. Ahí, paquete. Y cuando nos dimos cuenta, ya no había manera, eso estaba firmado y eso estaba así. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Porque ahí viene la otra parte dolorosa del caso, y lo estamos mencionando para que ustedes tengan la experiencia y sepan cómo defenderse de
de ese tipo de cosas. Aún estando establecido en el contrato así y estando la ley 6400, que es la que dice que el 5% de los beneficios netos de una explotación minera tienen que ser repartidos en las comunidades cercanas, resultó que no entregaban un solo centavo. Cero centavos. Y resultó que en el año 2017 ya, mire por dónde vamos, y comenzó la explotación, la nueva explotación en el año 2012, a final del año 2012, y en el 2017, después de ir comisiones y más comisiones y demás cosas a presionar al gobierno para que entregue los recursos, el presidente Medina se compromete y dice que él le va a resolver eso, que él le va a mandar 50 millones. De 1.400 millones de pesos que debió de haber estado entregando aproximadamente. Y dijo en esa reunión, y no queremos que se vea que fue fulano de tal, sino el presidente de la República, para quitarle el nombre y quitarle el matiz político que eso pueda tener, que esto no puede ser nunca un asunto político. El presidente dijo a esa comisión que está integrada por el senador, por los representantes, por el presidente de la Cámara, cuando le dijo, ay, que eso es mucho dinero para Cotuí. Y por eso lo pusimos así. ¿Cómo que mucho dinero para Cotuí? Mucho dinero para el gobierno, eso sí, pero para Cotuí eso no era mucho dinero. Pero bien, fueron pasando el tiempo, esos 50 millones después se llevaron a 100. Ahora para el año 2025 se estarían recibiendo, bueno, 450 millones de pesos, eran 500, no sé qué pasó ahí con ese can, eran 500, pero bueno, 450 millones de pesos que todavía siguen siendo más o menos el 25% de lo que debía de estar recibiéndose, ¿Por qué? Todo por un mal negocio. ¿Por qué? Porque además esos ingresos no entran directamente a la comunidad, que fue como nosotros solicitamos, que en el contrato se estableciera que la empresa minera, después de que le dedujera impuestos sobre la renta, lo que eran los beneficios netos, entonces autorizaran a la empresa a que lo entregaran al organismo que se había quedado ya para esos fines, que es el Consejo de Administración de los Fondos Mineros. Porque ese dinero no llega directamente de Barrick a nosotros. No es Barrick la que nos paga. El que nos paga es el gobierno. Porque ese dinero lo reciben y a través del Ministerio de Energía y Minas, entonces se deposita en una cuenta del Consejo de Administración de los Fondos Mineros. Ese procedimiento estamos bregando y luchando a ver cómo finalmente se cambia y que no sea a través del gobierno dominicano, sino que lo entregue de manera directa a la empresa, para no estar a expensas de todos esos vaivenes que tiene el Estado, que en un momento determinado se quedan, por la razón que sea, no pueden entregar dinero y ahí se retrasa la cosa, por la razón que sea. Correctamente. Entonces, esa es una lección que ustedes tienen que aprender, que cuando eso se establezca el mecanismo y el organismo mediante el cual se van a recibir esos fondos. Otra cosa que nosotros tenemos es que en el Patronato Pro Desarrollo de la provincia de Sánchez Ramírez, que era el que manejaba aquellos 5% de los años 70 y 80 y hasta principios de los 90, el patronato recibía el dinero, pero tenían la facultad, ese equipo, de decidir cómo iba a repartir el dinero, qué iban a hacer con el dinero. En esa ley que se creó a partir del año 2005, cuando se creó el fondo para los, ¿cómo se llama? El Fondo de Administración de los Fondos Mineros. Esa comisión solamente es para recibir el dinero y repartirlo
entre los ayuntamientos de la provincia, en proporción a la población que tengan. O sea, que el dinero viene, ellos lo reciben, hay un plan, se hace un POA, o sea, un plan operativo anual, en donde ellos establecen en qué van a gastar ese dinero, cada uno de los ayuntamientos. Pero ¿qué pasa? Los ayuntamientos, para invertirlo, para que se vea bien claro, si usted está recibiendo 10 millones de pesos, ¿verdad? Con 10 millones de pesos usted dice, pero con 10 millones yo puedo hacer una casa para mí, por decirlo así. Pero si usted lo que está recibiendo son esos 10 millones y dice que voy a hacer una cosita aquí, otra cosita allí, otra cosita acá, otra cosita acá, el dinero no tiene una aplicación que uno pueda percibirlo como de gran importancia. Sin embargo, es importantísimo también. ¿Por qué? Porque la importancia que tiene, lo más probable, porque ese dinero se supone que se hace con una asamblea y se levantan las necesidades que tiene cada comunidad. Y entonces, ¿cuál es la necesidad mía? Mi necesidad puede ser que yo vivo en un sitio donde le falte pedazo de contén. Y esa es la necesidad más grande que yo puedo tener por encima de cualquier cosa. 2 alcantarillas. Una alcantarilla, porque eso es lo que yo necesito. El otro necesita, la otra comunidad que necesita que se le arregle tal camino, que son cosas vitales, de vital importancia. Pero los chelitos se diseminan y no te permite a ti decir, no, mira, con esto yo voy a invertir para generar, vamos a decir, una empresa que te va a producir, que va a coger el arroz y va a ser derivado del arroz, y que ahí yo voy a tener 300, 400 personas trabajando, pero que me va a producir un dividendo, y con ese dinero de beneficio yo puedo hacer otras cosas más. Por decir algo, no lo puede hacer. Y ese es el problema que nosotros tenemos ahora mismo en Cotuí, que estamos recibiendo recursos, pero no podemos decir, vamos a hacer una gran inversión, porque son cositas aquí, cositas allá y cositas aquí, que son del interés de la comunidad, del interés del comunitario, del interés de la persona, que tienen un valor grande también, porque hay que decirlo, tiene un gran valor. Y entonces, eso medio imposibilita el que se hagan inversiones de importancia con esos recursos. ¿Qué cantidad recibe el ayuntamiento actualmente? El ayuntamiento recibe como 50, estaba recibiendo 52, 54 millones de pesos. ¿Mensual? Anual. Anual. Yo ya vi para acá. No, 25, va a recibir 450 millones, no son mensuales, es anual. Entonces, ¿qué pasa? Que por otra parte, tenemos la maldición, por decirlo así, que cada vez que tú vas entonces a una oficina del Estado a buscar un asunto, tú dices, no, pero usted tiene cuarto para allá, ¿qué no tiene que resolver esto para acá? Usted tiene cuarto, complica la cosa. Desde el punto de vista social, evidentemente que hubo una situación, es el desplazamiento de comunidades. En los momentos actuales tenemos un problema, y es que se está requiriendo una nueva presa de cola para poder depositar los materiales ya resultados, las escorias. Sin embargo, para hacer esa presa de cola hay que desplazar varias comunidades. Están en esas negociaciones, es un proceso. Mientras tanto, le dan parte de ese desplazamiento, hubo que hacer una 854 viviendas aproximadamente en un nuevo sector que se ha generado con una serie de condiciones, etcétera, pero se produce el desplazamiento social, el desplazamiento de comunidades, que también eso tiene un impacto emocional de cierta importancia, y al mismo tiempo también de personas que se han aferrado a su terruño, que ahí tenían sus cosas. El cambio de vida era un efecto importante. Sin embargo, desafortunadamente, la explotación minera
requiere ese sacrificio, si se quiere decir así, de esos comunitarios en beneficio del país completo. Y entonces eso es algo siempre a sopesar. Entendemos que lo más aconsejable de eso es que siempre exista una negociación razonable, primero acompañado de lo que es el tratamiento psicológico de la gente para mitigar un poco ese dolor que siente la gente cuando sabe que ese malestar que lo van a quitar de aquí para llevarlo para allá, y que ahora que yo tengo 60 años viviendo aquí y que ahora eso tiene un problema que hay que saberlo manejar. Afortunadamente también hay organismos, cuando se está hablando de desplazamiento de comunidades, hay organismos que están están aportando para mejorar esas condiciones de desplazamiento. Se han puesto incluso una serie de reglamentos que tiene que cumplir la empresa para poder hacer eso, si no tienen problemas serios. Una de las ventajas que nosotros tenemos es que las empresas mineras ahora están prácticamente todas cotizando en las bolsas de valores. Y cuando hay una situación ambiental o cuando hay una situación social, evidentemente sus acciones le bajan en la bolsa de valores. Y entonces se están cuidando además porque tienen ese componente económico dentro de sus quehaceres, dentro de su inversión. Entonces, la cosa es compleja por un lado, pero cuando se lleva con inteligencia y con el desprendimiento un poco de lo que es el sentimiento, sino la razón, pues las cosas pueden funcionar mucho mejor. Por ejemplo, en el caso de San Juan, particularmente yo digo que como hay sectores, no sé si son ustedes o no, que dicen no a la explotación porque va a contaminar, porque va a dañar el ambiente, pero todavía no han hecho el estudio de impacto ambiental. Y se oponen a que se haga ese estudio de impacto ambiental cuando ese documento técnico es lo que va a dar la razón a las partes. Mientras tanto, es un asunto muy de sentimiento lo que usted está pensando. Entonces, me parece como que es razonable que se haga el estudio primero y después del estudio, entonces se diga, no, eso no nos conviene. O sí, mira, nos conviene, pero que haya un estudio técnico que esté avalado por organismos internacionales, que sea quienes lo digan. Porque para nosotros quizás estamos hablando muy de sentimiento cuando decimos que sí o que no. Ahora, cuando usted va a un médico y te dice, me duele ahí, te duele ahí, ¿qué hace el médico? Le dice, hágase este análisis, tran. Y cuando él ve los análisis, entonces le dice, pero mire, su problema no es que usted tiene una úlcera en el estómago, es que usted tiene un cáncer en el estómago. O le dice, no, es un problema de que hace un tiempo usted se dio un golpe en una costilla, y mire, esa costilla está rota, y ese es su problema, eso está causando esa situación, pero lo hace con un diagnóstico que tiene después de haber hecho un análisis, no es a lo loco. Y esa es una exhortación que nosotros hacemos sana, que siempre tratemos de informarnos debidamente antes de tener una posición, pero no informarnos del loco que se para en la esquina a hablar sanganá, sino, sí, porque eso ocurre. Radio Bemba, el radiobembismo existe en toda parte del mundo y siempre hay un grupo y esos son los que cogen la bandera y van adelante y tú le preguntas, pero ¿de dónde tú sacaste esa información? No, porque eso es así. Pero ¿cómo que eso es así? Vamos a analizarlo. Sí, hay un grupo. Entonces, ¿qué pasa? También esto, como el medio ambiente es un asunto que mueve tantas pasiones, también mueve mucho dinero. Y hay dos cosas de que mucha gente está viviendo en este mundo ahora mismo, de la pobreza, del discurso de la pobreza y del discurso de la protección del medio ambiente. Y si no, pregúntenselo a nuestro querido hermano y país hermano Haití, quienes con la bandera de que son pobres,
están artillando, matillando y fuñendo lo que es las relaciones dominico-haitianas y el quehacer y la convivencia del dominicano. Y es increíble la cantidad de gente que tú oyes hablando, sin quererme meter en ese problema político-social que tenemos como país. Pero usted oye muchísima gente opinando y hablando que tú dices, ¿y de dónde? Por ejemplo, y excúseme también, porque a veces como que a mí me da coraje eso. Ustedes que viven en San Juan de la Maguana, existe una deportación por el color de la piel. Bueno, lo primero que tenemos que ser deportados somos nosotros. Sin embargo, ese es un discurso que tienen ahí en Naciones Unidas, fuñendo la paciencia. Hay personas que viven de levantar la bandera del medio ambiente porque hay organismos internacionales que tienen fondos para eso y esa gente viven de esos fondos. Y usted lo ve que van adelante, pero van adelante porque están recibiendo recursos y tienen que justificar qué están haciendo por eso. Eso no quiere decir que no existan personas íntegras que tengan, no he dicho eso, hay muchas personas que tienen amor a la vida y que se abanderan de lo que es la preservación del medio ambiente y lo hacen de una manera, con una convicción de corazón, con razón a veces, sin razón otras, pero lo hacen. Y eso son también importantes escucharlo porque eso también hacen el equilibrio de la cosa. Si no se genera mucha bulla de que hay problemas de este lado, entonces los que tienen la posibilidad de este lado van subiendo la cosa y se desbalanza el asunto. Entonces, también son importantes. Pero lo más importante de todo eso es siempre tener la sapiencia para entender cada uno de los procesos y ver cómo de cada situación se saca el mejor provecho. No el provecho de Fran Sánchez, no el provecho de Pedro, ni de Andrés, ni de Ramón, sino el provecho de la comunidad en sentido general. Vamos a dejarlo hasta aquí para que ustedes entonces nos puedan hacer las preguntas que ustedes entiendan del lugar. Vamos a hacerlo, vamos a darle un aplauso. Pregunta. Ok, nos vamos por turno entonces. Vamos acá, después el hermano. Ok. Bueno, buenos días, David Acosta. Gracias, Costa. Aquí hay muchísimas costas también. Sí. Sí. Qué bien. Nosotros somos del pueblo más bonito del país, después de Cotuí. Estamos aquí. Somos de Paraíso, entre San Rafael y Los Patos. Sí, sí. La situación es que un proyecto como ese impacta no solo San Juan, sino toda una región, diferentes situaciones. Antes de la pregunta, yo entiendo, y a modo de sugerencia, que San Juan y las personas que estamos queriendo que se desarrolle por lo menos la primera etapa, como bien usted dijo, de los estudios, para saber si es un tumor benigno o si es maligno, tan lógico como eso, para después tener un diagnóstico. Y entendemos que sí, que estamos a favor de eso, pero sugiero que ustedes, ¿verdad?, como Cotuí, como autoridades y como estás empoderado y dominas ese tema al dedillo, ustedes deben de ser ya asesores de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de esa actividad allá en San Juan. Yo entiendo que ustedes deben empezar a darnos la mano permanente y ya que San Juan no puede venir completo para Cotuí, que ustedes puedan ir de vez en cuando a San Juan a una magistral presentación como la que usted acaba de dar. Yo entiendo que sí. Mira, eso nosotros lo dijimos al otro grupo, que estamos siempre en esa disposición de ir a San Juan cuando nos inviten y todo lo demás. Nosotros como Cámara no podemos ir a San Juan porque en San Juan, o sea, llegar, aquí estamos nosotros porque en San Juan hay una Cámara, pero una invitación por parte de cualquiera de los grupos, pues evidentemente estamos en el mejor deseo de ir, no hay problema con eso. Tienen que llamarnos y nosotros vamos. Iniciativas económicas de los pueblos es saber hasta qué punto, ¿verdad?,
la barria está incidiendo, apoyando lo que son los jóvenes emprendedores. Bien. Ese es un sector muy importante, Claro, y vulnerable a la vez a nivel del Estado. bien. Mira, siempre se podrá decir que el apoyo es mucho si es Barry que lo dice. Siempre se dirá que el apoyo es poco si es la comunidad que lo desea. Entonces, dependiendo del punto de vista. Ahora sí te puedo hablar un poco más de objetividad. Barry ha venido desarrollando una serie de iniciativas de apoyo a una serie de cosas, entre ellas de emprendimientos, de capacitaciones, de apoyo. Por ejemplo, para la feria que nosotros hicimos, Barry nos facilitó casi prácticamente todo el techado de lo que preparamos, y estamos hablando de más de $1 millón. Correcto. Y sin embargo, ayer había una proyección de un documental que se hizo para la provincia de Sánchez Ramírez, y Barry fue de los copatrocinadores. La Escuela de Bellas Artes, por ejemplo, ha recibido importantes aportes que le han permitido primero comprar los primeros instrumentos que se compraron hace como 10 años más o menos. Le dieron como $1 millón en equipos. Después la remodelación del edificio. Hoy esos muchachos están insertados, algunos en la música, otros son pintores que están desarrollando su carrera. Hay otros que le ha servido como formación para entrar a carreras de artes. En fin, y esto lo estamos diciendo porque, por ejemplo, yo me he llevado una gran satisfacción junto con mi esposa, Eugenia, que es la directora de la Escuela de Bellas Artes, que me dice: caramba, hemos hecho un esfuerzo, pero qué bien nos sentimos cuando nosotros vamos a tal sitio y vemos que tal músico se formó en la escuela nuestra, que tal muchacho se formó en la escuela nuestra, que tal muchacho que está en el Conservatorio Nacional de Música se formó en la escuela, que hasta ayer en el desfile de militar que se hizo para conmemorar la batalla de Palo Hincado, gran parte de la banda de música que tiene el ejército, hay 3 músicos que son muchachas, hembras incluso, muchachas que se formaron en la Escuela de Bellas Artes de Cotuí, que en la actividad que había antes de anoche, los que estaban tocando el violín y los que estaban interpretando otros instrumentos, creo que era la flauta, eran de la Escuela de Bellas Artes, fueron productos de la Escuela de Bellas Artes, y eso nos llena de satisfacción. Entonces, con esto quiero decir, por ejemplo, esas son pequeñas cosas. Hay unos proyectos que hizo Barry, por ejemplo, con las mujeres. Había que hacer unas protecciones de tierra para los cortes de talud que estaban dando, y para evitar la erosión y demás. Entonces se confeccionaron unas mantas a base de jícara de coco, de ese material, y entonces hubo un grupo de mujeres campesinas del área de Atillo quienes están produciendo esas mantas, y esas mantas son las que se están utilizando en todo el proyecto, en todo el proceso de Barry. Eso nosotros lo vemos positivo. ¿Que es suficiente? Yo creo que puede ser más. Yo creo que puede ser más, evidentemente, pero sí los hay. Y eso ha tenido un impacto importante en la comunidad, muy importante. Hay muchas cosas que se han hecho en el área deportiva, en el área cultural, en el área social. Son muchas pequeñas cosas que se han hecho que podemos decir que sí. Quisiéramos que fueran más, y aspiramos a que sean más todavía, ¿tú ves? Porque nunca es menos. Ahora, en términos económicos, te puedo decir que en los momentos actuales, Barry tiene alrededor de 1.300 personas que residen en la provincia de Sánchez Ramírez, que están trabajando en Barry. Y eso tiene un impacto, en términos salariales, ¿no? Tiene un impacto económico a la economía de la ciudad. Cotuí, en el año 1991, que siempre lo estoy diciendo, porque a veces nosotros nos jactamos de decir las cosas malas, y de que estamos mal, y que nos está llevando el diablo, y se maneja esa aureola negativa, y nosotros decimos, bueno, hay tal problema, pero también hemos avanzado en tal cosa. Por ejemplo,
En el año 1991, Cotuí, la provincia de Sánchez Ramírez, era la segunda provincia de mayor cantidad de hogares pobres de la República Dominicana. La segunda. Tenía un 81%, a veces se me va como el número, pero bueno, un 81%. La única actividad diferente que ha habido en la provincia es la reactivación de la minería. Y en el año 2022, cuando se midieron el mismo PNUD, o sea, no es ni siquiera un organismo nuestro, ni mucho menos, los hogares pobres habían disminuido a tal punto de que la provincia de Sánchez Ramírez hoy es la provincia número 14 en materia ascendente hacia abajo, con menor cantidad de hogares pobres de la República Dominicana. O sea, pasamos de las 29, subimos a la 14. Y la única actividad que se puede considerar como importante, que ha impactado para que eso pueda ser así, es la minería en sentido general. No simplemente esta, porque nosotros tenemos también otras minas y otro tipo de explotaciones mineras no metálicas también. Y eso para que vean, para lo que ha significado para nosotros realmente el asunto de la minería. No sé si con eso más o menos lo es. Ambiental controlado dentro de asuntos que sean manejables. Y quiero hacer esa aclaración para que no se salga con el criterio de que no, cero. En el caso de San Juan de la Maguana, sí yo entiendo que como es una mina que se va a explotar subterránea, que no tiene el contacto con el intemperismo, ni con la lluvia, ni con el aire, ni mucho menos, pues ese impacto ambiental va a ser diferente y más reducido que el que nosotros tenemos aquí. Juan Carlos. Bien, mi nombre es Juan Carlos Rubio Aporte. Soy también un barahonero que juró bandera en San Juan de la Maguana. Soy presidente de la Fundación Ecoturística Valle del Sur y hay varios miembros aquí también de la directiva. Veo que dice que está el Consejo de Desarrollo Ecoturístico. Me gustaría entonces saber cuál es la relación del Consejo con la Cámara. Cámara de Comercio y también cómo se ha desarrollado el ecoturismo conviviendo con la actividad minera. Muy buena pregunta esa, porque, y es sumamente importante, porque esto es un tema que a ustedes también le va a crecer bien. La Cámara de Comercio, al formarse el Consejo de Desarrollo Ecoturístico, la ley que generó el Consejo establece que el presidente del Consejo es el presidente de la Cámara de Comercio. Entonces, la vinculación directa que existe es que la Cámara de Comercio, tienen el mismo presidente los dos, y son dos instituciones que se manejan. ¿Por qué? Porque el desarrollo del ecoturismo tiene un impacto dentro de lo que es el comercio y la producción de la provincia. Entonces, van de la mano. Son dos instituciones diferentes, pero que van de la mano. En el caso de nosotros, incluso el Consejo tiene la oficina ahí abajo, en el mismo edificio de la Cámara. Y conviven permanentemente, y hay momentos en que no se sabe si es el Consejo o si es la Cámara, y mucho menos. ¿Cómo ha convivido el Consejo? Fíjense que nosotros tenemos, nuestro principal activo es el lago de la Presa de Atillo. Y el lago de la Presa de Atillo queda próximo a donde está la explotación minera. Y los ríos que nacen en esa zona terminan en el lago de la Presa de Atillo. Sin embargo, tenemos un lago que tiene condiciones de agua favorables para su explotación. No hay ningún problema de contaminación en la presa. Entonces, se están desarrollando una serie de proyectos que estamos empujando a fin de que podamos decir que en torno al lago de la Presa de Atillo existe una actividad ecoturística importante. De hecho, esta feria que nosotros terminamos de hacer ahora es justamente abriéndonos el espacio para poder posicionarnos y lograr realmente las inversiones que hay que hacer ahora para crear, porque todavía aquí estamos un poco vírgenes. No existen, por ejemplo, infraestructuras hoteleras, no existen productos turísticos más que rutas. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí la ruta del arroz, la ruta de la piña, tenemos la ruta de las guácaras, porque en el entorno nuestro existen dos
dos no, hay 21, pero dos de las más importantes guácaras o cavernas con manifestaciones de pictografía y de petrografías de nuestros aborígenes precolombinos. Entonces, pinturas rupestres, como se le conoce, y que realmente tienen un valor incalculable. Eso nosotros lo estamos amarrando para darlo a conocer. Se mejoraron las condiciones para que pueda haber acceso a esas cavernas y la gente pueda disfrutar de esa riqueza arqueológica. Pero de cada una de las cosas, en San Juan, por ejemplo, que hay una gran producción de una serie de rublos agrícolas, en los momentos actuales existen en el mundo y en la República Dominicana un consumo de visitas a lugares agrícolas. Y entonces esa es una oportunidad que también tienen en San Juan para desarrollar el ecoturismo, además de las montañas, además del pasaje contemplativo, porque una cosa es que tú tengas algo que sea muy bonito, pero que la gente lo ve, ¡ay, qué lindo! Y por ahí se va porque a los 5 minutos ya no encuentra qué hacer. Y otra cosa es que eso se asocie a una serie de elementos que cuando la gente vaya diga, mira, voy a disfrutar esto y voy a disfrutar lo otro. Estamos desarrollando, estamos tirando la pelea, tratando de impulsarlo. Creemos que vamos por buen camino y en sociedad con la misma minería, porque la empresa minera Barrick tiene un componente de apoyo a lo que es actividades de esa naturaleza. De hecho, se ha creado lo que se llama, nosotros tenemos una desventaja que no tiene San Juan, y es que esa área está dentro de un parque nacional, y el parque nacional es área protegida y tiene muchísimas restricciones. Entonces nosotros tenemos muchísimas restricciones para explotar ecoturísticamente toda la zona. Ustedes, en coordinación con lo que pudiera ser una explotación minera próxima, pueden hacer también muchísimas cosas interesantes en ese orden. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Franklin García, soy presidente de la Sociedad de Medios Digitales Dominicana, filial San Juan, y me interesa que me aclare una inquietud que tiene prácticamente en zozobra al pueblo de San Juan, y es que los ambientalistas han presentado un panorama completamente funesto de lo que es la relación minería, ecoturismo, agricultura y ganadería. Ellos dicen que aquí se da lo que son lluvias ácidas y que por eso han dañado la agricultura de este pueblo y prácticamente han presentado lo que se llama una zona gris, donde nada se da y todo lo devasta. Acláreme esa duda. Mira, mira, Así también produce muchísimas enfermedades en la piel. Mira, voy a decir lo siguiente. Las lluvias, donde se generan lluvias ácidas, prácticamente no queda vida. En el camino que ustedes llegaron, ustedes pasaron por el frente donde está la mina de Pueblo Viejo, ¿verdad? Ustedes vieron desolación. Ustedes vieron algo que no fuera bosques. Los invito a que se paren aquí y observen esa panorámica que se ve ahí. Ustedes están viendo desolación. Ustedes han visto que se ha disminuido, que las zonas roceras que están hacia esa zona por allá, que están impactadas por las aguas del río Yuna, que son las que son represadas por la presa, se ha deserticado. Pueden ir a verlo a La Mata y toda esa zona por ahí. Pero en Cebicos están las plantaciones de piña, y Cebicos es la mayor productora del país de piña. Esos son excentricidades de algunas personas que pintan unos panoramas de desolación y de destrucción, que yo no sé para qué ni por qué, porque son cosas que se caen muy fáciles. Con simplemente observar se dan cuenta si es verdad o es mentira. En la República Dominicana no hay lluvias ácidas. Y eso lo puedo decir con propiedad.
porque de eso se hace estudio. Nosotros sí vimos, o por lo menos no vimos, sino Ajá. que comimos la piña más dulce que me comí en mi vida. Ah, bueno. En Zambrano. Bueno, en Zambrana. Exacto. Ok, y Zambrana está pegado a la mina ahí. Pegadito, y Entonces, el río, bajamos al río. Y correctamente. Y pueden ir a Río Yuna y ver su caudal y ver todo, porque es que no hay por qué ocultar las cosas. Si nosotros tuviéramos esa situación, fuéramos los primeros que tuviéramos, porque se trata de vida, y primero está la vida de nosotros que la de cualquier otro. Y a mí por ejemplo, nosotros somos, tanto Julio como yo, somos nacidos, criados, reproducidos y vividos en Cotuí. Nos fuimos cuando teníamos que estudiar, porque las profesiones en ese entonces no había universidad aquí, y nos capacitamos y volvimos. Y aquí no me saca nadie. De aquí no me saca nadie. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos sentimos a gusto, no sentimos amenaza. No es verdad que ningún ser vivo que se sienta amenazado su vida se quede en los lugares donde se encuentra. Porque ni siquiera coja usted una gallina e intente agarrar una gallina. ¿Qué es lo primero que hace la gallina? Sale huyendo. Correcto. Los únicos que van al matadero, en el desfiladero, son los puercos y las vacas, porque no saben a dónde van. Porque si supieran lo que le está esperando, también se rebelaran. Porque es la preservación de la vida está por encima de todo eso. Y ustedes están viendo aquí un par de jóvenes, de jovencitos, que estamos aquí, un par de muchachones, que estamos enteritos, el ejército igualito. Y yo los invito a que vayan al pueblo, porque eso es así. Vayan al pueblo y vean, si ustedes ven a gente que tengan raquiña, que están en condiciones extrañas, ustedes dirían, ah, no, pero mira, es verdad, le da. Pero no lo hay. No lo hay. Entonces, esas son mentiras que se caen de la mata muy fácilmente. Entonces, después ya hay de plan. Mi nombre es Leodoro Familia. Es factible o no es factible la explotación minera. Ahora, es verdad. ¿Qué papel juega la Cámara de Comercio específicamente? El comercio y producción, por misión, tiene lo de propiciar las relaciones para el desarrollo del comercio y de la producción de cualquier lugar en el que se encuentre su demarcación. Resulta que la minería es una producción también, y también es parte del comercio y tiene un impacto dentro de lo que es el comercio y la producción de nuestra provincia. Entonces, nosotros tenemos que velar para que de manera armoniosa se generen esas situaciones. Haríamos mal si, explotando una mina, terminamos con la producción de arroz, pero la producción de arroz es el renglón número 1 del sector productivo de la provincia, y nosotros tenemos que velar como Cámara de que la producción de arroz también tenga su espacio. Entonces, ese es más o menos el rol de las cámaras, y con relación a la minería de manera muy especial, de que justamente velar porque la minería funcione, pero sin que fastidie lo que es el sector productivo de la provincia. Caramba. El compañero ya me robó la pregunta, pero gracias por la respuesta. Pero voy a hacer, qué sé yo, un pequeño entremés con relación a lo que es la explotación de la mina. En algún momento, cuando inició, ¿ustedes sintieron temor, sintieron miedo? ¿La población reaccionó de una forma que ustedes tuvieron que intervenir? Siempre, pero cuando la cámara ni siquiera era una cámara poderosa, no tenía, casi, era simbólica, por decirlo así. Pero siempre, siempre, siempre va a existir el temor ante la novedad. Y sobre todo cuando estamos hablando de cosas que tienen vinculación con el medio ambiente. Siempre, y eso es natural. Y nosotros todavía tenemos temores que nos sigan engañando con una serie de cosas, y vivimos a la expectativa y todo lo demás. Eso siempre existirá. Luego de
realmente yo soy abanderada de que se hagan los estudios, porque como usted ya había dicho anterior, si no sé para dónde voy. Solo tienen que, como dije, nos invitan, nosotros con todo el gusto vamos. Evidentemente dentro de lo que nos mueve simplemente está el de presentarle lo que hemos sido, los errores que hemos cometido, los aciertos que hemos cometido, para que ustedes puedan tener una idea más clara hacia dónde van. No podemos más, pero tampoco podemos menos. Con la anuncia de... Todos los lugares que van presentando mejoras en la economía traen como consecuencia también aumento de la delincuencia. Eso es una relación que va siempre de la mano. Por eso las ciudades más ricas son las que tienen más delincuencia, por lo menos en América. Hay otros lugares, por ejemplo, árabes, en donde tienen otro tipo de dinámica y otro tipo de cosas que no funciona así. Pero es conocido que evidentemente si usted está mejorando económicamente, está trayendo al otro que quiere. Sin embargo, tenemos que decir que Cotuí es una de las ciudades de la República Dominicana que tiene menor índice de delincuencia. Eso lo podemos decir. Eso lo podemos decir y es, no sabemos si por obra y gracia del Espíritu Santo, no sabemos. Población, sectores económicos, todo en sentido general, se unan para aceptar ese estudio. Como nosotros conocemos qué minería tenemos, ¿usted sabe cómo se llama la minería nuestra? Es a cielo abierto. Ya Fran dio una pincelada de eso, ¿verdad? Que está en la superficie, así inició. Pero la de ustedes saben, porque yo sé que le han presentado el proyecto, es subterránea y que va a estar a 150 metros por debajo, ¿verdad?, de la tierra. Ese tipo de minería subterránea y donde va a ser el proyecto, según nosotros entendemos, a ustedes les favorece muchísimo, inclusive, al medio ambiente. ¿Por qué? Porque donde se va a trabajar eso, la operación es por debajo. Otra ventaja que van ustedes a tener es de que esa empresa, como lo ha hecho Vale, donde quiera que llegue, Fran mencionó que cada minería ya está a nivel mundial, está basada por organismos internacionales, por reglas, cotizan en bolsa de valores, de que lo que dicen que van a hacer, tienen que hacer, de que son supervisados. Y si no, fíjense, si aquí hay una huelga ahora, eso puede repercutir en la bolsa de valores y bajar el precio de las acciones, y por qué no, hasta del oro, aunque esos son otros factores que lo indican. Pero la ventaja de una minería esa que ustedes van a tener, si así lo permiten los estudios de ustedes, esa ventaja es grandísima con relación a la de nosotros. Ustedes mismos hicieron preguntas, creo que el señor de la Cámara, de la agua, de las lluvias ácidas, eso lo dicen ellos porque creen que del yacimiento sube a la superficie y cuando llueve, pues va a haber lluvia ácida. ¿Cómo puede haber lluvia ácida? Un ejemplo, en el caso de que esa sea la teoría, si la minería está soterrada, no puede haberlo. Entonces es una ventaja. Otra ventaja es de que aquí ellos no van a ser presa de ninguna índole. Presa de cola es donde se tiran los desperdicios, ¿verdad?, de los minerales, del resultado de la molienda. Ustedes no van a tener presa de cola. Ahora mismo, Barry y nuestra comunidad está enmarcada, ustedes vienen de ahí, de Zambrano. Hay una área donde van a hacer una presa mucho más grande, porque sin presa no hay mina, número uno, sin presa no hay mina, pero la de ustedes no lleva presa de cola porque ese material va a ser llevado a través del muelle, sale de San Juan, creo que eso se lo han explicado, y va por vía marítima, por Asua, parece que ese material va a ser llevado fuera, con menos procesamiento que el nuestro. Fran le explicaba que aquí se produce la combinación, el dorete, el oro, la plata,
generalmente debería llamarse mina de plata y no de oro. ¿Ustedes saben por qué? Mayor. Porque el 80% del lingote que se saca es de plata y el 20% aproximadamente es de oro. ¿Qué significa eso? Que como el oro vale más, entonces se le llama mina de oro, pero es más plata que oro, que siempre van asociados. Ya a través del procesamiento que se separa el oro de la plata, pero al fundirse se combina y se exporta el oro. En el caso de ustedes, eso lo van a sacar fuera, que no van a tener que eso abarca mucho espacio, mucho terreno, que es lo que lamentablemente vivieron varias comunidades como el Chagal, que se sacó, se reubicaron esa gente. Franklin habló de los medios de vida que esa gente debe tener cuando se trasladan de su lugar de habitar a otro. Ahora mismo se está en otro proceso porque se está expandiendo la mina Bari y necesita otro espacio para hacer una presa de cola. Y en estos momentos se está negociando con los campesinos que van a ser reubicados. Franklin habló de la cantidad de casas que se están haciendo en un barrio con todas las comunidades, con cementerio, con área comercial, con mercado, con estancia infantil, con un centro regional. Pues no tenemos centro regional de Infotefra, y ya por ese reasentamiento van a poner un Infotec de carácter regional, un cementerio, si lo mencioné. O sea, que eso va a ser una mini ciudad con casi todo, un liceo, una escuela, con todos los servicios. Esto se lo digo para que ustedes se lleven, que ustedes vinieron a escucharnos y saber compartir las experiencias que hemos tenido. Y la verdad que, como Fran siempre ha dicho, esto es lo que hemos vivido, hemos cometido errores, hemos aprendido de ellos, nos falta mucho todavía porque con esta nueva expansión que va a tener el barrio, pues ahora que falta otro para tanto. Y realmente podemos decir que sí, que la minería ha convivido siempre. Al inicio le decía Fran que la agricultura siempre estuvo ahí y que el impacto económico que hemos tenido obedece a que se reactivó la mina nuevamente. Y a la verdad que sí, porque muchas personas han experimentado a través de los negocios, a través de aquí lo que era una urbanización. Eso no existía. Creo que la primera urbanización que se hizo en Puerto Rico la hiciste tú. Pero no soy inocente. Pero soy inocente, no me saquen la cuenta. ¿Qué edad? La hiciste tú en qué año. La primera urbanización, ya, inclusive yo soy promotor ambiental. Y yo solamente tengo 5 proyectos ahora mismo en carpeta para sacarle el permiso de impacto ambiental. 5 proyectos de notificaciones. Y hay muchísimos que están en curso y cada día hay empresarios creciendo en notificaciones, haciendo urbanizaciones, que esto es asombroso. Esto es progreso. Si no hubiésemos tenido la minería, obviamente, no solo del pan y del hombre, decía Fran ahorita. O sea que decía usted. Entonces, por eso, esa palabra quiero retomarla, porque no solamente de la agricultura, nosotros pudimos conseguir hasta ahora, siempre decía él, no es que estamos satisfechos, quisiéramos más, ¿verdad que sí? ¿Ustedes recuerdan eso? Sí. Así que siempre se puede. Es mi intervención, mi nombre es Julio Jerez, fui pasado presidente de la Cámara, y he sido uno de los contactos para que nuestro presidente de la Cámara, el presidente de